Muy buena tarde, compañeros. Gusto saludarlos. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes para retomar el contenido de nuestro curso y ir desenvolviéndolo poco a poco, como lo hemos venido haciendo. Pues siempre con las disculpas del caso. Aquí les comparto un poquito bueno, les comparto la grabación que preparé para nuestra clase de hoy, 5 de agosto de 2025. Lo último lo último que conocimos en la clase anterior, bueno, siempre bajo el tema de la acción penal y la acción civil, pues abarcamos todo lo relacionado con, con la acción penal. Y pues concluimos en relación a la definición de la acción penal, las características de la acción penal, clasificación de la misma acción penal, pues que a esta se clasifica en la acción pública y privada, sus excepciones, ¿verdad, muchachos? Y así concluimos en que pues ya va momento de pasar al tema de la acción civil, que está bajo este mismo rubro, ¿verdad, muchachos? Entonces, vamos a continuar hoy con esto. Vamos a ver, voy a tratar la manera de abarcar nuestro contenido en breves momentos para que pues sea menos difícil de que ustedes puedan observar la grabación y contener de ella lo necesario eh, o suficiente. Bien, muchachos. Entonces, en cuanto a la acción civil, esta es la acción por medio de la cual pues, se busca restituir la afectación que pudo haber sufrido la parte agraviada dentro de un proceso penal. Esto, pues, en el sentido de que toda transgresión de una norma penal lleva consigo la afectación directa de un bien jurídico tutelado. Y pues dicha afectación es necesariamente restituible. Y esto, pues, produce ejercitar este tipo de acciones, como la acción civil. Lo platicábamos, inclusive, muchachos, en una de nuestras clases, ¿verdad? Lo importante que era la rama del derecho no civil y pues lo concatenado que se encontraba o lo vinculante con la rama del derecho que nosotros estudiamos, ¿verdad? La rama penal y procesal penal. Entonces, pues se dan cuenta que efectivamente, pues hay mucho que lo vincula en el tema del resarcimiento de daños y la afectación que puede provocarse a una persona eh, derivado de la violación de un bien jurídico tutelado, específicamente de un, de un tipo penal. Bien, la acción civil pues tiene sus características. Como características de la acción civil pues está su accesoriedad, pues que esta es privada y que podría ser revocable. En cuanto a la accesoriedad, esto significa que nace y subsiste únicamente cuando preexistentemente hay una acción penal, ¿verdad? O sea, antes de tuvo que existir una acción penal. De ello, pues se deriva de que dentro del proceso penal no puede subsistir una pretensión civil sin que subsista una pretensión penal. Se los explicaba inclusive en aquel momento. Luego,
de haber llevado todo el proceso penal, llegar a sentencia y que esta sentencia se llevara por lo menos el debate, ya ahí ya se podía hacer un requerimiento reparador. Y en caso que no se hiciera, pues la vía civil se dejaba abierta para poder discutir ese tema más adelante si es que era pretensión del agraviado. Bien, en cuanto a la característica de la acción civil de privada, o sea, de que esta acción civil es privada, esto deriva de la rama del derecho sobre la cual se desprende esta acción, que es el derecho privado, específicamente del derecho civil, que esto por ser directamente un derecho resarcitorio. Entonces, pues ahí viene, ¿verdad? Que de la rama del derecho privado es donde viene, pues que la característica privada la contiene el derecho civil. Esta acción reparadora, como yo lo he mencionado anteriormente, tomando en consideración esta característica, pues quiera que no, nos trae a colisión el hecho de que únicamente las personas que consideren o que no consideren, que tengan el deseo de buscar esta vía, o sea, y buscar un resarcimiento material, se podría decir, es que activan esta vía privada. No es el Estado el que la ejerce, como lo ejerce en el caso de la acción pública, ¿verdad? O del derecho público del que depende el derecho penal, o donde deriva el derecho penal. Aquí, si las personas no quieren solicitar ese tipo de resarcimientos o agotar la vía, pues lo pueden dejar así que no pasa nada. Bueno, en cuanto a la característica de acción civil que es revocable. Esto sucede ya que el agraviado, querellante o afectado puede en cualquier momento desistir de la misma y esto no afectaría la continuidad del proceso penal o inclusive si el proceso penal ya concluyó y en algún momento pues se activa la vía civil, pues podría ser revocable y no pasa nada, lo que les mencionaba, ¿verdad, muchachos? Entonces aquí tenemos las características de la acción civil. Ahora, ¿qué comprende la responsabilidad civil? La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicio. Esto se conoce como el derecho a la reparación digna que está contemplado o contenido en el artículo 124. Artículo 124 eh, pues que regula esta reparación digna en el Código Procesal Penal. Recuerdo de que este artículo establece que es importante, eh, es, es importante esta regulación porque eh, establece la reparación o el derecho que tienen las partes para restaurar el derecho afectado, ¿verdad? De la víctima, principalmente. Esta inicia a conocerse desde que ya se establece de que hay una víctima, porque no en todos los casos penales existe una víctima, bueno, una que pueda reclamar, ¿verdad? Hay actos que se infringen eh, y pues ya no hay un reclamo que se pueda hacer, no hay familiares, pero donde se establece dentro del proceso penal a petición de esta parte, por supuesto
para que se considere víctima y se constituya como querellante dentro del proceso, pues esto ya genera un derecho. Y aquí es donde ese derecho es albergado, según el artículo 124 del Código Procesal Penal. Bueno, en cuanto a la persecución eh, de estos tipos de acciones, pues, como les decía, las partes son las que accionan independientemente de que, de que deseen, de que deseen hacerlo, pues únicamente con el deseo es que se promueve ese tipo de acción. De lo contrario, pues esto no avanza ni es procurado estatalmente. Bien, ustedes recuerdan de que en cuanto el Estado tiene una atribución, en ciertos casos le corresponde inclusive la participación al Ministerio Público de investigar y determinar eh, el responsable de hechos delictivos, siempre tomando en consideración que es el obligado de la persecución penal, con el objeto de que posteriormente pueda ejercer esa, esa acción reparadora, ¿verdad? Pero pues aquí nos damos cuenta en relación a la persecución penal que, si bien es cierto, el Estado está obligado a dar trámite a la persecución penal, la persecución civil, bueno, no persecución civil, sino que el actuar la vía civil es completamente ajena a este y será el agraviado quien incentive o inicie este tipo de persecución. Bueno, vean. La persecución penal tiene una extinción, o sea, puede caducar, por decirlo así. El, el artículo 32 del Código Procesal Penal establece específicamente esa extinción de la persecución penal y hay varias formas por las cuales se extingue. Y pues lo que hablábamos antes, el Estado está en su obligación, está en obligación de dar persecución penal a aquellos hechos ilícitos que se han cometido. Más cuando, bueno, siempre pues, pero cuando existe un agraviado ya identificado, individualizado y sometido a un proceso penal, pues definitivamente la pena pues incrementa, ¿no? Entonces, pero también existe una extinción a esa persecución penal. Esta se refiere a que ni el Estado ni los particulares podrán seguir ejercitando la persecución penal en contra de la persona que haya cometido un hecho delictivo. Pero ¿en qué casos es que se da esta extinción de la persecución penal y por qué es que ni el Estado ni las partes van a poder continuar con esa persecución penal? ¿Por qué se está extinguiendo? Bueno, pues el artículo 32 lo numera y establece que se extingue la persecución penal por muerte del imputado. Definitivamente, ¿verdad? Está muerto, pues, qué se le podría eh, eh, buscar como eh, sanción a una persona que pues, ya está muerta? Otro caso, pues, es la amnistía. Otro caso, la prescripción. Pueden prescribir los delitos, claro. Puede prescribir la persecución penal, el pago máximo previsto de una pena o de la multa. Pues ya se concluyó con ese pago, ya no se puede continuar persiguiendo o ejerciendo esa persecución penal. Es una forma de su extinción. El vencimiento del plazo de una prueba podría provocar la suspensión, ¿verdad? Y con esto, pues la prescripción también del proceso penal o de la persecución penal, ¿verdad? Em,
En ocasiones podría la revocación a instancia de parte también poder eh, ser parte de esa extinción de la persecución penal. Eh, También por abandono. Bueno, en el caso cuando se plantea una acción privada a través de una querella, esta se puede renunciar a la querella por el tipo de acción que es privada. Entonces, por renuncia o por abandono de la querella también podría darse la extinción. O bien, también se puede dar en algunos casos la extinción por muerte del agraviado, pero solo en los casos de delitos de acción privada, ¿verdad? Sin embargo, pues esta acción ya iniciada por el ofendido, aunque esté haya muerto, puede ser continuada por sus herederos, ¿verdad? En ocasiones, pues lo que se, lo que se considera proteger, ¿verdad? Podría beneficiar a las personas que se quedan con vida, ¿verdad? Los familiares más cercanos. Bueno, pues esto, hasta aquí en cuanto a esa acción privada y pues el tema de la persecución penal, ¿verdad? Vamos a cambiar un poquito de tema, a cambiar un poquito de tema y pues el tema que nos corresponde pues es ya entrar a conocer, pues como vamos avanzando, ¿verdad, muchachos? Vamos avanzando con relación a llegar al proceso penal como tal. Vamos viendo todo el cuerpo realmente del proceso penal en cuanto a sus definiciones y demás incidencias que se pueden ir dando. También es necesario conocer en relación a aquellas personas que intervienen en el proceso penal, calidades que tienen ellas, ¿verdad? Antes de poder adentrarnos en ello. Pues vean, vamos a iniciar el tema en relación a los sujetos procesales. Los sujetos procesales pues, son todas aquellas personas individuales o jurídicas que forman parte del proceso penal y que ejercitan esa acción penal, inclusive la acción civil, a través de la persecución penal de hechos y actos delictivos. Em, Estos tienen facultades amplias dentro del proceso, además de poner en movimiento el órgano jurisdiccional. Ellos pueden requerir la aplicación de la ley penal y defenderse de la imputación que realiza el ente investigador, ¿verdad? En este caso, pues el Ministerio Público, y haciendo valer todos los derechos y garantías procesales para que al final el juez analice todos los presupuestos procesales y con ello emita una sentencia que el derecho corresponde, ¿verdad? Es decir, que las circunstancias son las que lo van a establecer. En el establecimiento, o bueno, lo que se encuentra establecido en el Código Procesal Penal, hasta cierto punto regula la manera en la que se llevará el desarrollo del proceso penal. Puntualmente, intervienen, por una parte, el ente acusador, ¿verdad? Que es el Ministerio Público. Es conocido como el acusador oficial o el acusado por parte del Estado. El querellante adhesivo es otro. Este querellante adhesivo también podría ser un acusador particular. O sea, así le podríamos llamar. Porque tanto en el caso de los querellantes adhesivos, pues estos buscan coadyuvar al Ministerio Público, ¿verdad? Es decir, que están de la mano. Entonces, pues podría en determinado momento el querellante adhesivo poder ser considerado como un acusador particular, por decirlo así.
¿verdad? También se le da la palabra en audiencia y demás, puede proponer prueba, ¿verdad? Entonces, inclusive puede llegar a ser un querellante exclusivo. Bueno, em, hay otra parte, y esta pues definitivamente es la parte sindical, constituida por la persona eh, contra quien se dirige esas actuaciones por la infracción de la ley penal. Y pues hay sujetos auxiliares de ellos, pues terceros civilmente demandados, que generalmente lo es también, eh, absorbe penalmente la responsabilidad de aquel que la haya cometido. Policía Nacional Civil, consultores técnicos y demás. Bueno, pero pues clasificando a todos estos según orden, hay una clasificación de los sujetos procesales y pues se divide en principales, secundarios y auxiliares, ya de los que hemos mencionado. Entre los principales, pues definitivamente pues, está el órgano jurisdiccional. Dos, el Ministerio Público, el imputado, sindicado, como le queramos llamar, y su defensa. Ya puede ser una defensa técnica o una defensa particular. En el caso de los sujetos procesales secundarios, pues sería entre los querellantes. Puede existir el querellante adhesivo, puede existir el querellante exclusivo, o bien aquel tercero civilmente demandado. Y entre sujetos procesales también están algunos que podrían considerarse auxiliares. Y estas personas, la Policía Nacional Civil, algunos consultores técnicos y pues hay otros que podríamos mencionar. Bueno, empezando ahí pues por tratando la manera de cómo trabajar un poquito en relación a cada uno de estos sujetos procesales. Iniciemos pues con el Ministerio Público. Resulta que el Ministerio Público es la institución con funciones autónomas. Este promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Resulta ser el encargado de ejercer la acción penal pública como un órgano auxiliar a la administración de justicia. Ya lo establecimos, pues la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo número 1, pues ahí regula prácticamente el inicio de la función del Ministerio Público. Y pues también el artículo 107 del Código Procesal Penal pues, nos establece como parte procesal el Ministerio Público y el investigador por parte del Estado. Bueno, el Ministerio Público basa su actuar en un principio muy importante que es el principio de objetividad. Y pues el principio de objetividad se fundamenta en que el Ministerio Público basa su investigación velando por la correcta aplicación de la ley penal. Y en ese sentido, recaba todos aquellos elementos de convicción que puedan eh, dar prueba, tanto de cargo como de descargo, y que sirva para la investigación. El Ministerio Público, para poder realizar esta función que la misma Constitución Política de la República de Guatemala le encomienda realizar diferentes actos, ya sean jurisdiccionales o simplemente fiscales. ¿Recuerdan ustedes de que en la investigación preliminar de la que hemos platicado un poquito, pues el ente investigador, o sea, el Ministerio Público, sus fiscalías y fiscales, pues definitivamente hacen una tarea pre-proceso penal, antes del proceso penal? Ya cuando están, tienen suficientes elementos, es que solicitan que se inicie un proceso penal perseguido en contra de una persona completamente individualizada. Bueno, resulta que los actos que podría realizar el Ministerio Público dentro de sus funciones son aquellas audiencias orales, ya sean unilaterales o bilaterales. También pueden realizar inspecciones y registros,
allanamientos, levantamientos de cadáveres, secuestro de bienes, secuestros de objetos, secuestros de correspondencia. Todos son derivados del mismo allanamiento, ¿verdad? Declaraciones de testigos, reconstrucciones fiscales y judiciales, esto es un tema bien bonito. Peritaciones especiales, algunos reconocimientos, otros careos, el anticipo de prueba. Ahí sí que una serie de funciones que el Ministerio Público desarrolla siempre enfocando el principio de objetividad para todas sus funciones y con ello pues tratar la manera de descubrir o desentrañar las condiciones en las que esté eh, un proceso penal, ¿verdad? Una acción ilícita que se haya cometido y en contra de quién se haya cometido. Como les decía, pues parte de los sujetos está en el Ministerio Público, pues el imputado y la defensa. Estos pues con aquellos principales. El imputado, pues ustedes saben, es la persona que carga con la acusación, ¿verdad? En contra de quien se acusa por el hecho ilícito que se considera que se ha cometido y que hasta el momento podrían existir elementos convincentes de que él fue o es o fue el que cometió el hecho delictivo y es el responsable, ¿verdad? De esa acción ilícita. Bueno, pero estos tienen una defensa. La defensa, pues ahí estamos, entramos todos nosotros, ¿verdad? Esta es una clase de sujeto procesal, el cual tiene la función de ejercer la defensa del sindicato dentro de un proceso penal. Puede ejercerla por medio de una defensa técnica o por medio de una defensa material. Así es como se clasifica realmente la defensa, defensa técnica y defensa material. Pero la defensa eh, técnica puede tener una división que es de oficio a través del Instituto de la Defensa Pública Penal o también puede desarrollarse una defensa técnica de confianza, porque pues aquí el sindicato elige quién es el abogado que lo va a representar y por supuesto tiene que reconocer los honorarios que el abogado le cobre, ¿verdad? Aquí ya no es gratuita. Bueno, dejamos un poquito en el tintero la defensa material, ¿verdad? Porque pues trabajamos ahorita en relación a la defensa técnica. Pero pues eh, en el caso de esta defensa material, muchachos, para que lo conozcamos, esta clase de defensa es la que ejerce el sindicato directamente. La propia ley le da la facultad directa de poder ejercitarla. Eh, quiera que no, pues deberá existir una autorización previamente del órgano jurisdiccional y siempre y cuando no perjudique la eficiencia de esa defensa técnica. Entonces, perdón, de esa defensa material, ¿verdad? Entonces, la defensa material, nosotros mismos, los abogados, podríamos ejercer nuestra propia defensa en algún momento, no llegar a optar por una defensa técnica, por alguien que nos defienda, ya sea de nuestra confianza o eh, a través de la defensa pública penal, ¿no? Podríamos nosotros, abogados, pues, que somos eh, los expertos en la defensa, ¿verdad? Poder realizar nuestra propia defensa, pero esto pues entonces se llama defensa técnica. Bueno, em, no nuevamente, defensa material. Bueno, ahora, regresando un poquito a la defensa técnica, aquí solo habíamos mencionado que la defensa técnica pues eh, es de oficio o bien de confianza. Y estipulamos que esta defensa técnica está a cargo de aquellos estudiosos de derecho que han llegado al punto de obtener sus títulos de abogados y notarios.
y se dedican al litigio, ¿verdad? Estos abogados litigantes pueden ser nombrados de oficio a través del apoyo del Estado, ¿verdad? Y el Estado, pues prácticamente es el que le brinda protección a este derecho de defensa. Y se le conoce, pues, básicamente una defensa técnica de oficio. Esto nosotros lo encontramos en el artículo 92 del Código Procesal Penal. Pues aquí está ya instituido ese tipo de defensa técnica. En Guatemala, como les mencionaba, en Guatemala la defensa técnica de oficio es o está a cargo del Instituto de Defensa Pública Penal, ¿verdad? La defensa pública penal tiene una considerable cantidad de abogados trabajando para ella y es subsidiada por el mismo Estado, ¿verdad, muchachos? Bueno, es importante indicar que para poder ejercer esta defensa técnica de una persona, sea el sindicato o por la comisión de un hecho penal, el abogado que posee o desee hacerlo, pues deberá estar debidamente inscrito y ser colegiado activo en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ¿verdad? Aquí es donde prácticamente el artículo 93 del Código Procesal Penal nos faculta a nosotros los abogados. Eso les decía que nosotros podríamos llegar a ejercer nuestra propia defensa técnica, ¿verdad? Ahora, hay una defensa, una clase de defensa que es considerada extraordinaria. Y esta clase de defensa técnica es aquella que el mismo abogado ejerce, ¿verdad? La defensa técnica de varios coimputados en un mismo procedimiento. Pero en este caso, para poder ejercer este tipo de defensa, se tiene que cumplir con varios requisitos. Esos requisitos los da el artículo 95 del Código Procesal Penal, y es que no existe incompatibilidad y que no exista conflicto de intereses entre los mismos imputados. Entonces ahí se puede dar la defensa técnica extraordinaria, ¿verdad? Donde defendemos a Juan, a Pedro y a Mariano, ¿verdad? Pero pues estos no tienen ningún tipo de incompatibilidad y no tienen conflicto entre ellos tampoco. Ahora, hay otro defensor, pero este pues es instituido. Es un defensor mandatario. El defensor mandatario, muchachos, es la clase de defensa en la que se produce únicamente, o esta se produce únicamente en los juicios por delitos de acción privada, a instancia de parte, en el cual pues se da exclusivamente cuando el imputado se hace presentar a través de un defensor. Este deberá presentar un poder o un mandato especial judicial con representación para el caso en específico. Entonces, cuando ya esté instituido, pues puede continuar y a ese defensor, pues se le conoce como un defensor mandatario. Ahora, esta clase de defensa tiene la limitación que si el tribunal considera necesaria la presencia del imputado en el proceso, lo mandará a citar, a conducir, ahí sí que según sea el caso. O sea, de que si el juez considera de que el defensor mandatario podría defenderse, pero no cargar con responsabilidades de, entonces se mantrae al sindicato, ¿verdad? Ahí sí que el hecho penal y la pena son personalísimas. Entonces ahí, esto del defensor mandatario, por eso mismo es que se da en los delitos de acción privada, ¿verdad? Porque pues, como hablábamos anteriormente, de esta se puede inclusive hasta desistir y no pasa nada. Bueno, como les mencionaba, pues en relación al defensor mandatario, esto se encuentra regulado en el artículo 106 del Código Procesal Penal. Ahí podemos buscar el fundamento del mismo. Bien,
¿Qué número, qué número de defensores, qué número de defensores son los que, qué número de defensores son los que se puede llegar a tener? Inclusive esto es una pregunta muy frecuente, porque en algunos casos un sindicato puede tener tres, cuatro y cinco defensores, todos apersonados al mismo proceso, ninguno sustituyendo a otro, ¿no? Inclusive actuando de forma conjunta, separada indistintamente. O sea, todos podrían estar actuando de diferente manera en un mismo proceso a favor de un mismo sindicato. Sí se puede. No hay un número límite que, que nos limita, o que nos limite tener más de dos abogados que se dediquen a nuestra defensa. No. Ahora hay algo muy importante, muchachos. Resulta que en el caso de este número de defensores, al momento de que se celebra una audiencia, el juez le pregunta a los abogados, se dirige directamente a los abogados, supongamos cinco abogados y todos están presentes en la audiencia, y se dirige directamente a los abogados del sindicato y le dicen, bien, ¿quién tomará la palabra en esta audiencia? No pueden ser los cinco, eso sí, no pueden ser los cinco. Darle la palabra a uno, contraer el otro, no, dame el micrófono, de esto hablo yo. No. Es uno el que va a llevar la locución de la audiencia. Y el juez le consulta al sindicato quién es el que tomará la palabra en su defensa. Y de plano, pues él se les va a quedar viendo y uno de ellos va a tomar la palabra y dice, señor juez, eh, yo seré quien tome la palabra en la defensa técnica de nuestro patrocinado, ¿verdad? Y entonces, supongamos 15 20 30 minutos que le den para poder hacer su argumentación. Según sea el caso, será el juez que estableció que era el que iba a iniciar y sustentar la defensa técnica en ese instante, ¿verdad? Bueno, muchachos, eh, si gustan, vamos a ir quedándonos hasta por aquí para que no nos extendamos demasiado. Eh, Vamos a dejar hasta por aquí la clase de hoy. Espero que les sea útil. Es bastante información realmente en los casos en los que uno pues no tiene comentarios, ¿verdad, muchachos? Que son enriquecedores, por supuesto. Pero pues si seguimos va a ser demasiada carga para ustedes. Entonces, detengámonos aquí y quedémonos aquí entonces con el número de defensores que podría o que la ley misma permite para ejercer la defensa de un imputado. Bien, para mí ha sido todo un placer. Cuídense mucho, bendiciones a todos. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bendiciones a todos.